¿Es el hombre solo un fallo de Dios o Dios solo un fallo del hombre? Eso se preguntaba Nietzsche, aunque bueno, es la misma persona que afirmaba que Dios creó en su orgullo al hombre a su imagen y semejanza, así que no tenía una perspectiva demasiado optimista de la deidad, del monoteísmo, y ya sabemos pues qué contestaría esa pregunta. Esta cuestión que planteamos es simplemente pues, bueno, un inicio, una introducción a nuestra sección de psicología de hoy. Nos acompaña, después de algunos días sin él, Francisco José Monge López, psicólogo, educador social. Francisco, muy buenos días. Buenos días. Bueno, Francisco, te has ausentado, ¿verdad?, por razones de trabajo, y hemos intentado que no pasara de esta semana, ¿verdad?, para hablar de psicología religiosa, ya que acaba de terminar la Semana Santa. Pues sí, mi idea era plantearlo el mismo viernes antes de la Semana Santa, viene de Dolores, pero bueno, fue imposible por cuestiones ajenas, así que nos ponemos ahora con ello. Muy bien, bueno, lo primero quiero preguntarte si desde la psicología existe una respuesta a esa pregunta que lanzaba el filósofo. Pues sí, mejor a Nietzsche lo olvidamos, que ya tuvo bastantes enemigos en vida, y tampoco vamos a buscarle más enemigos al chiquillo, que ya tuvo bastante. De hecho, Nietzsche ya decía que Dios ha muerto, ¿no? Sí. Así que esa perspectiva, digamos, que no nos vale. La psicología religiosa intenta ser una síntesis entre ambas posturas que han estado históricamente muy enfrentadas, ¿no? La religión, pues, digamos que decía que todo venía de Dios, es decir, las enfermedades mentales, por ejemplo, no provenían del hombre, sino, digamos, Dios, o Dios castigando, o bien el diablo era el causante de esas enfermedades, mientras que la psicología, pues, poco más o menos que definía la religión como un conjunto de supersticiones, ¿no?, inútiles, y que el hombre era causa y solución de todos sus problemas. Sin embargo, existe una línea en la que podemos rastrear una psicología vinculada a la religión. Queremos saber desde cuándo se aborda esta cuestión de un modo propiamente científico y además de manera consciente. Bueno, prácticamente desde el inicio de la psicología. Si bien el origen oficial de la psicología es en 1879, pues a principios del siglo XX casi todos los autores más o menos serios de la psicología se han dedicado al estudio un poco del fenómeno religioso, ¿no? Tanto William James como Freud, posteriormente la psicología social, pues han estudiado bastante las causas y las consecuencias que puede tener la religión en la conducta humana. Nos encontramos en la propia historia del pensamiento, también en la literatura, la óptica filosófica, ¿no?, de manera casi permanente. ¿También está en el germen entonces de la psicología? Bueno, en un principio la psicología era más filosofía, ¿no? Y progresivamente el objetivo de la psicología siempre fue convertirse en una ciencia, ¿no? Es decir, se quería acercar más a la medicina que a la filosofía. Entonces, digamos que ha ido un poco separándose de la filosofía y quizá obviando el núcleo de lo que fue la distinción entre las dos disciplinas. Es decir, lo que es la creencia o no en el aspecto más místico, ¿no?, la existencia o no de un Dios. La psicología religiosa un poco se desliga, no quiere entrar en esas discusiones, y sí se centra en lo que es el fenómeno de la experiencia religiosa para la propia persona, es decir, el tener esa fe, cómo le ayuda o cómo no le ayuda a la persona en el aspecto global de su vida. Entonces hay una instrumentalización, ¿no? Sí, podemos hablar de instrumentalización desde el aspecto de la psicología, digamos que estarían los dos campos, ¿no? Es decir, en las universidades católicas hay asignaturas de psicología, y están los llamados psicólogos católicos, que digamos para ellos la psicología es una herramienta en su fe y en el trabajo que puedan hacer con los pacientes, y hay psicólogos formados en religión. Pues claro, yo estaría un poco más en esa rama, ¿no? Y claro, hablaríamos de que utilizamos esa experiencia religiosa de la persona o del paciente como instrumento a la hora de la terapia, ¿no?, y como una ayuda importante. Bueno, ¿y cómo se mantiene esa convivencia entre la sensibilidad científica, humanística también, pero en cualquier caso, digamos, dentro de la ciencia, sea humanística o sea más experimental del psicólogo, y la sensibilidad religiosa? Bueno, sobre todo con mucho respeto, y bueno, ya lo he dicho antes, sin entrar en ese núcleo duro que sería la existencia o no de ese ser divino, ¿no? El psicólogo ahí no quiere entrar. Sí es verdad que una persona que sea creyente, independientemente del tipo de religión, digamos que puede tener unos beneficios añadidos. Es decir, a la hora de una terapia está comprobado que las personas muy religiosas se curan más y se curan mejor que una persona que sea atea, ¿no? Digamos que esa fe
es un elemento favorecedor de la cura, ¿no? en la propia terapia. Yo incluso tengo mi idea personal, ¿no? en la cual la terapia es un proceso, digamos, de fe, no religiosa, pero bueno, digamos que en mi opinión, la relación entre el terapeuta y el paciente es lo fundamental, es lo que condiciona la mejora en una terapia, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el paciente, podríamos decir que tiene fe en el terapeuta. Es decir, yo le puedo dar un consejo a una persona como amigo, y bueno, si me lo dice como amigo, me lo creo o no me lo creo, ¿no? Sin embargo, si el mismo consejo me lo dice mi terapeuta, la persona en la cual yo confío ciegamente, seguramente le haga mucho más caso por esa fe ciega que puedo tener en él. De hecho, yo creo que si no existe esa fe ciega en el terapeuta, el avance en una terapia es muy complicado. O sea, que existe una especie de derivación, ¿no? del dogma. Evidentemente no es una religión que podamos ubicar en ningún sitio, en ninguna tradición, pero sí esa esencia, ¿no? del creer sin preguntar y sin cuestionar, ¿no? Efectivamente, la fe pues ya entendemos que es una creencia, digamos, casi sin pruebas, ¿no? y sin tener que darme ninguna explicación, pues esa fe en el terapeuta yo creo que es fundamental y prácticamente el elemento decisivo en inmunoterapia. Como siempre, iniciamos este camino con las estadísticas, ¿verdad? Y bueno, valoramos un poco qué datos nos pueden dar una información significativa. Hay uno de los que nos ofreces especialmente interesante, y es que nos dices que en el 90% de los conflictos bélicos pues hay un motor religioso. Sí, fíjate, acabamos de hablar de los posibles efectos beneficiosos de una fe religiosa, en este caso en una terapia, pero bueno, también tiene su parte negativa, ¿no? Es decir, los textos sagrados han sido interpretados de múltiples maneras, incluso los propios textos sagrados pues resulta que tienen elementos que pueden ser susceptibles de interpretación en un sentido pues de guerra, ¿no? Es decir, el propio Corán, por ejemplo, tiene pasajes donde incita a la guerra contra los infieles, ¿no? Ya a la lucha contra los infieles. Y de hecho pues podríamos hablar de las cruzadas religiosas, podríamos hablar del proceso de evangelización, entre comillas, que sucedió en América Latina a raíz del descubrimiento, podríamos hablar de la propia yihad, ¿no? Todo esto son guerras santas, o ellos lo denominan como guerra santa, ¿no? Y todo eso está, digamos, sustentado en textos religiosos, o en la interpretación de textos religiosos, con lo cual hablamos de un riesgo importante a la hora de tener esa fe. O sea que ha sido, bueno, históricamente una herramienta no solo para dar explicación, ¿verdad?, a los fenómenos atmosféricos, ¿no? Por ejemplo, recordamos ya el animismo original, ¿no?, original de pueblos primitivos, sino también un instrumento de control, ¿no? Claro, la religión originariamente, o digamos la existencia de seres divinos, tiene origen en ese animismo de los pueblos primitivos, en los cuales hay ciertos elementos que escapan a mi control. Los fenómenos naturales no los puedo controlar yo, entonces digamos que creo o empiezo a pensar que existe seres ajenos que controlan esos elementos, ¿no? Entonces yo, digamos, en un esfuerzo por intentar controlar esos elementos, ¿qué hago? Adorar a esos seres míticos, a esos dioses, que originalmente fueron cada uno de los distintos elementos que había en la naturaleza, ¿no? Entonces, yo a partir de ahí invento un sistema en el cual yo intento controlar esos elementos adorando al dios de la lluvia o al dios de la naturaleza para tener un mínimo de control o percepción subjetiva de control. Hay una serie de constantes, ¿no?, que son comunes a todas las religiones. Te quería preguntar por esas constantes y también por la razón, ¿no? ¿Por qué hay una serie, digamos, de pautas y de parámetros que se repiten, ¿no?, en sociedades y en civilizaciones muy diferentes, ¿no?, entre sí? Sí, bueno, en un principio las grandes religiones están originadas desde un punto de vista casi antropológico, más que psicológico, ¿no? En una necesidad de control de las masas. Es decir, si analizamos la religión judía, bueno, el pueblo judío fue un pueblo oprimido por Egipto. El pueblo cristiano fue un pueblo oprimido por el pueblo romano, ¿no? Es decir, todas esas masas están muy oprimidas y están muy desesperanzadas, si existe el término. ¿Existe el término, Ángela? ¿Desesperanzado? Sí, desesperanza, sí. Mira, me alegro, no haberme equivocado. Bueno, esos pueblos necesitaban, digamos, algo para continuar teniendo esperanza, ¿no? Pues entonces ahí entra en juego la religión. Y esas dos grandes religiones tienen elementos muy comunes. Es decir, le ofrece una esperanza en esta vida o en la siguiente. No os preocupéis porque los pueblos que están ahora oprimidos en el futuro serán recompensados, ¿no? Entonces, digamos, ese sistema religioso ayuda un poco a controlar esa masa de cara a mantener ese estado, ¿no? Y a partir de ahí, pues, hay un mito que, digamos, sería como un relato sobre la creación divina,
y la esperanza de un Salvador, de un Mesías, de un profeta, que les traerá esos, digamos, beneficios por haber soportado ese estado de opresión, ¿no? A la vez, ese mito siempre incluye un tabú, es decir, algo que se debe controlar, algo que no se debe hacer, algo que debemos prohibir. Hablaríamos de la manzana prohibida, por ejemplo, en la historia de Adán y Eva, ¿no? Y un tótem, que es, digamos, la imagen o el símbolo que tenemos que adorar, ¿no? Ese Dios encarnado en una imagen, en una figura, que debe ser el hacia el cual dediquemos nuestras oraciones o nuestras ofrendas. Precisamente, pues venimos de los días de la Semana Mayor, de la Semana de Pasión, y es que la Semana Santa pues es un fenómeno bastante complejo y bastante interesante también desde tu punto de vista. Entiendo, para empezar, es una representación cercana al pueblo y además con una tradición que de hecho se ubica precisamente aquí en los Vía Crucis de San Álvaro, en Córdoba, precisamente, donde se rastrean las primeras procesiones de todo Occidente. Queremos conocer un poco, explicar históricamente, Francisco, pues bueno, por qué la Semana Santa sigue teniendo vigencia y además lo sigue haciendo tanto para creyentes como para no creyentes, ¿no? Mira, fíjate tú que no sabía yo que la Semana Santa ya ha comenzado aquí en Córdoba. El primer precedente está aquí. Eso que me llevo de hoy. Bueno, quizás la Semana Santa sea una de las manifestaciones más importantes del mensaje de Jesús. Es decir, Jesús ya decía en el Nuevo Testamento que Dios no está en los templos, hay que salir a buscarlo a la calle. Incluso él preconizaba la oración pública fuera de los templos, cuestión que quizás el sistema religioso basado en Jesús lo contradice, ¿no? Pero bueno, la Semana Santa surgió como esa necesidad de sacar la religión fuera de los templos y sacarla por la calle, que la gente lo viera y quizás ganara de esto, ¿no? Entonces ese pequeño teatro en la calle, digamos que fue derivando en una manifestación casi más artística que teológica, ¿no? Es decir, tenemos una parafernalia con una escultura hecha por un profesional, con elementos decorativos, con música, con los nazarenos, ¿vale? Es decir, hablamos de una cuestión más artística que propiamente religiosa. Entonces, desde ese punto de vista, hay personas que participan activamente, ya sea como espectadores o incluso como costaleros o como nazarenos, siendo su motivación quizás no tanto religiosa como más artística o incluso de comunidad, ¿no? Uno de los mayores beneficios de la religión y de pertenecer a una comunidad religiosa es ese apoyo social que yo tengo. Las comunidades religiosas son comunidades muy activas, muy cerradas, y se ofrecen mucho apoyo entre ellos, ¿no? Entonces ese sentimiento de pertenencia, ya hablábamos antes en otras sesiones de las necesidades de Maslow, ¿no? Y la necesidad de pertenencia a un grupo social es muy importante. Esas comunidades religiosas ofrecen muchísimo apoyo a las personas. Entonces hay gente que participa en esas comunidades quizás por ese sentimiento de pertenencia más que por la propia religiosidad, ¿no? O sea, tendríamos una dimensión que recoge el espíritu inicial del auto sacramental, con su espectacularidad y también con esa enseñanza. Tenemos la dimensión social, porque incluso hay personas que pertenecen pues a grupos de costaleros, ¿verdad?, de nazarenos, y que sin embargo luego pues no son ni practicantes ni siquiera muchas veces religiosos. Y tenemos también a esas personas que disocian absolutamente el fenómeno religioso y la fe del folclore, ¿no? Claro, yo sí tengo conocidos que directamente van a ver la Semana Santa sin ser creyentes, simplemente por ver el espectáculo artístico. Al fin y al cabo son esculturas y es una vestimenta que se prepara para esa escultura y es toda una parafernalia que efectivamente artísticamente es muy bonita, ¿no? Entonces hay personas que van a verlo separando por completo el aspecto religioso, únicamente por el folclore, por el ambiente. Y aún así la puesta en escena llega a emocionar y a subyugar, ¿no? Incluso a personas que quizá tengan incluso otra teoría, ¿no?, de lo que pudo suceder en la vida de Jesucristo, ¿no? Para claro, empezar, por supuesto. Que lo vean desde otro punto de vista. Es el elemento artístico incluso. Bueno, lo que le pasó a Jesucristo, la propia Iglesia ha tardado 2000 años en reconocer, o casi 2000 años en reconocer que el Antiguo Testamento no es un conjunto de historias. Yo recuerdo asistir a encuentros religiosos en los cuales yo le planteaba al cura que, bueno, que me resultaba muy difícil creer que Abraham sacrificara a su propio hijo por Dios, ¿no? Entonces, bueno, él, digamos que me ofreció la respuesta y me dijo, bueno, que el Antiguo Testamento no son historias verídicas, es un conjunto de narraciones que ayudan a interpretar esa fe y es casi un método didáctico más que una propia narración histórica. Bueno, quizás de aquí a 2000 años se comente lo mismo del Nuevo Testamento, es decir, si analizamos incluso los diversos evangelios con escritos de la época, pues encontramos muchas diferencias entre ellos, ¿no? Incluso el 80% del Nuevo Testamento está escrito por personas que no conocieron directamente a Jesús.
conocieron a los apóstoles que estuvieron con él. Y el más antiguo está escrito pues 40 años después de la muerte de Jesús. Entonces, esos pasajes históricos habrá que ver si verdaderamente son tan históricos. Yo ahí no voy a entrar, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de la Semana Santa, efectivamente la mayoría de las personas quizás les interesa más el aspecto artístico que la propia veracidad de la historia o el aspecto religioso. En fin, tú eres el Mesías y de eso entiendo por qué he seguido a varios, ¿no? Sí, estaba condenado a decir Mesías, se decía que no lo era, pues... No había salida posible. No había salida posible, incluso si el que haya visto la película, la escena justo antes del corte que hemos planteado, bueno, pues se ve una plaza en la que había muchísimos profetas, cada uno pregonando su propia visión de Dios y del futuro y de lo que está por venir, ¿no? Es decir, lo que hablamos antes, hablamos de una sociedad muy oprimida y que necesitaba buscar ese Mesías salvador, ¿no? Entonces, bueno, el propio pueblo se inventa los milagros. Efectivamente, no estoy diciendo que... No, pero esto es una realidad, efectivamente, la figura de Jesucristo también convive, ¿no?, con estas otras personas, ¿no?, que intentan predecir y vaticinar. Y si analizamos el Dios del Viejo Testamento es el mismo Dios que el Nuevo Testamento, incluso el mismo Dios que el Corán, ¿no? Entonces, me gusta mucho este pasaje porque enseña, digamos, dónde empezarían a desligarse las distintas religiones. En la escena podemos hablar de una religión de la calabaza, otra religión de la sandalia, incluso dentro del propio símbolo que deja Brian de la sandalia, pues hay varias interpretaciones sobre lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, bueno, el mismo Dios, Moisés lo interpreta de una manera y de ahí surge el Viejo Testamento. Cristo lo interpreta de otra manera y surge el Nuevo Testamento. Y posteriormente Mahoma lo interpreta de otra manera y de ahí surge el Corán, ¿no? Entonces podríamos hablar de distintas religiones en función de cómo interprete esa experiencia divina, ¿no? Para mí es muy significativo este pasaje. Bueno, vamos a adentrarnos ya en el ámbito propiamente psicoterapéutico, podríamos decir, psicológico, los cauces, los usos de la religión en ese ámbito ya más individual, más psíquico, cómo el hombre de alguna manera pues emplea esa infalibilidad para resolver sus propios problemas, ¿no? Antes hemos hablado de cómo la fe puede servir como catalizador, ¿no?, para dar salida o para aliviar determinados conflictos, ¿no? Sí, quizá William James, que fue de los primeros psicólogos que se encargó del análisis del fenómeno religioso, dio un poco la clave, ¿no? Es decir, él hablaba de la psicología sana, de la religión sana de la religión enfermiza. Es decir, la religión de por sí no es buena ni mala para el hombre, sino depende un poco de cómo lo use ese hombre, de los efectos que tenga. Es decir, si esa experiencia religiosa o esa fe me ayuda a mí a superar mis crisis personales, a mejorar mis problemas, incluso a realizar acciones en favor de mí mismo, de la comunidad, pues hablaríamos de una religiosidad sana. Sin embargo, si esa religiosidad yo la entiendo como que todo lo que yo hago de bueno o de malo proviene de Dios, por lo tanto yo no tengo por qué hacer nada, sino que es Dios el que controla mi vida, ahí hablaremos de una religiosidad enfermiza, porque está un poco fomentando esa apatía del hombre, ¿no? Yo no puedo hacer nada para solucionar mis problemas, sino que rezando, pues directamente Dios va a curarme o va a solucionar mis problemas, ¿no? Eso sí es un problema porque, independientemente de que Dios pueda intervenir o no, yo tengo que ser activo en mi vida e intentar buscarme mis soluciones. Pero entonces, sin entrar a valorar, evidentemente, como hemos dicho desde el principio, lo cierto o lo no cierto, porque además sería absurdo, ¿verdad? Estamos hablando del dogma, de la fe, de la creencia. En términos psicológicos, el terapeuta lo utiliza como placebo, ¿no?, como autosugestión, ¿no? Sí, como estímulo quizás. Es decir, yo como creo que Dios me va a curar, pues tengo una expectativa positiva, ¿no? Y hablamos de la autoprofecía cumplida. Ya hablamos anteriormente de las etiquetas negativas, que mantenía la conducta negativa. Bueno, pues una etiqueta positiva o una expectativa en que voy a superar mis problemas, me ayudan a solucionarlo, ¿no? Digamos que el pensar que lo voy a hacer es el primer paso para hacerlo, ¿no? Y si ese pensar que lo voy a hacer es porque Dios está a mi lado y me ayuda, desde el punto de vista psicológico, a mí no me importa el por qué tengas esa expectativa positiva. Si la tienes y te ayuda, pues genial, ¿no?, independientemente de la motivación intrínseca de esa expectativa. Esto es lo que los psicólogos denomináis afrontamiento religioso, ¿no? Efectivamente, digamos que esa religión, esa fe, a mí me ayuda a afrontar ciertos problemas o ciertos sucesos que pasan en mi vida, ¿no? Bueno, ¿y cuándo es necesario intervenir? Porque has dicho que es un arma muy delicada, ¿verdad?, pero también muy poderosa desde el punto de vista de la psicoterapia. ¿En qué momento puede ser necesario que el profesional intervenga respetando siempre esos difíciles límites, ¿verdad?, entre mi función como terapeuta y la fe del paciente? Bueno, digamos que ahí el propio paciente te guía. Es decir,
una vez que en las primeras entrevistas indaguemos un poco en la historia personal del paciente, eso ya nos va a indicar si ese paciente pues, es religioso y si podemos utilizar esa fe religiosa que pueda tener el paciente a nuestro beneficio, o si es mejor dejarlo al lado porque le supone un problema o porque directamente pues, no tiene ningún tipo de creencia, ¿no? El propio paciente nos guía en ese sentido. Y por tu experiencia, ¿está vinculado el hacer uso de este afrontamiento religioso, esta receptividad en ese sentido, en base a la edad, por ejemplo? ¿Tiene que ver con la edad, con el sexo, con alguna característica? Bueno, el afrontamiento religioso y quizá el desapego o el apego hacia una corriente religiosa u otra viene condicionado quizás a sucesos importantes vitales, ¿no? Es decir, cuando yo sufro una tragedia, cuando yo sufro una pérdida de algún ser querido, o por ejemplo el aspecto religioso cuando un sacerdote pues experimenta el amor, cosa que en principio estaría prohibida según la religión, pues ahí ocurre un choque frontal, ¿no? Entre mis propias ideas y lo que me dicta la religión, ¿vale? O quizás yo no soy religioso y necesito una explicación a por qué me ha sucedido cierta tragedia, ¿no? Entonces ahí digamos que los esquemas mentales que tenía anteriormente ya no me sirven, entonces ahí tendría que buscar unos nuevos mentales y ahí puede ser que veamos una pequeña crisis personal de creencia. Suele suceder quizás mucho y de forma más común en las últimas etapas vitales, ¿no? Es decir, cuando yo he perdido a bastantes seres queridos y quizás vivo como muy cercana a mi propia muerte, necesito alguna explicación al porqué de mi vida y sobre todo necesito saber si va a haber una continuidad. Ese tipo de explicaciones solo me la puede ofrecer la religión, ¿no? Y a partir de ahí, pues quizás tenga alguna crisis personal en ese aspecto. Y eso, bueno, en este tipo de circunstancias, ¿verdad?, pues puede hacer estragos, ¿no? Esa duda, a pesar de no haber creído jamás, cuando se encuentra un psicólogo con este tipo de casos, de personas que no son creyentes, pero que sí buscan aferrarse a esa fe. Bueno, existe un proceso circunstancialmente, ¿o qué es lo que se hace? Es un proceso muy normal, no hay que hacer nada porque una de las necesidades de la persona es buscar los sentidos de la vida, ¿no? Y quizás cuando la vida se acaba es cuando tengo más esa necesidad, ¿no? Es un poco más acuciante. Entonces es muy normal que tenga ese tipo de crisis vitales, porque puede ser de no creyente a creyente, como en el caso de Soledad, o puede ser al revés, ¿no? Quizás un cura después de muchos años, y a lo mejor pues si se enamora o si sufre algún tipo de tragedia, dirá, bueno, yo que soy una persona muy creyente, que he practicado mi fe de forma muy activa, ¿por qué me sucede esto, ¿no? Y quizás suceda al contrario. Ese tipo de procesos son muy frecuentes. Bueno, y actualmente, ¿cuál es la postura más extendida? Antes hemos hablado de William James, podríamos hablar también de Sigmund Freud, pero actualmente, ¿qué actitud tiene el terapeuta ante este uso de la fe o por lo menos este tratamiento de la psicología religiosa? Desde luego muy respetuoso, sin entrar a valorar la veracidad o no de esa fe o de esa existencia divina, sino centrar un poco en los efectos de esa fe. Es decir, tiene efectos muy positivos y también puede tener efectos muy negativos, ¿no? Como efecto positivo podríamos hablar de esa comunidad religiosa. La comunidad religiosa son muy importantes y hay muchas personas que practican la religión simplemente por sentirse integrado en un determinado grupo, que es muy cerrado, que está muy unido, hacen muchas actividades juntos, pasan mucho tiempo unidos y se prestan un gran apoyo, ¿no? Apoyo social, apoyo emocional. Entonces muchas personas están simplemente ejerciendo una práctica religiosa por esa motivación. Bueno, si le ofrece, digamos, lo que necesita, genial. Yo ahí no voy a entrar a valorar si es más o menos honrado por el hecho de creer más o menos. Bueno, si la persona le ayuda, genial, ¿no? Entramos aquí ya en el último asunto del cual nos querías hablar, Francisco, las funciones, ¿no? Efectivamente, que puede tener... la función social, como acabamos de nombrar, es muy importante. Sí. También individualmente y psicológicamente las personas necesitan tener una cierta visión de la vida, el sentido de la vida, por qué estoy aquí, hacia dónde voy, ¿no? Entonces, quizás desde la adolescencia uno se empieza a plantear ese tipo de cuestiones, ¿no? Cuando se hacen preguntas un poquito más elevadas sobre su existencia y quizás más al final de la vida, ¿no? Entonces, la religión cumple ese papel. Me dice el por qué estoy aquí, para qué estoy aquí y si va a continuar mi vida después de la muerte, ¿no? Y bueno, dentro de ese aspecto hay un pequeño riesgo, es el riesgo de desapatía que hablábamos antes, es decir, como Dios controla mi vida y controla todo lo que le pasa a mi vida, pues yo no tengo que hacer nada, simplemente rezar mucho y Dios me va a guiar. Bueno, esa es una perspectiva un poco arriesgada porque permite que yo no tenga un locus de control sobre mis acciones, ¿no? La apatía y el extremismo, ¿no? Sería
la otra derivación negativa. Sí, efectivamente, ¿no? yo puedo llegar a acciones muy extremas en nombre de Dios, lo que hablamos antes de la Guerra Santa, ¿no? Sí. De hecho, bueno, el mayor atentado de la historia, que es el de las Torres Gemelas, pues se hizo en nombre de la religión, ¿no? Entonces, esos extremismos hay que controlarlos, porque hay muchos textos sagrados y muchos profetas que interpretan esos textos de manera muy radical. Bueno, Francisco, nos tenemos que ir ya, pero nos vamos a despedir con una última escena. Y yo creo que puedes, si quieres, presentarla tú y decirnos por qué la has elegido para cerrar esta sesión de hoy. Bueno, quizá uno de los efectos negativos de esa fe religiosa, o quizá entrando incluso en el fanatismo, ¿no? Que podíamos sentarnos otro día a hablar de ello, es decir, esa pérdida de libertad, porque bueno, si sigo la doctrina religiosa, que es muy estricta, ¿no? y permite muy poca discusión acerca de ella, pues digamos, pierdo mucha libertad porque la religión me dicta de manera muy estricta cómo tengo que comportarme y cuál debe ser mis actitudes, ¿no? Entonces, digamos, algunas de las razones que esgrimen las personas para no digamos, pertenecer a una religión es esa pérdida de libertad personal, porque tengo que tener casi un pensamiento único, ¿no? Entonces, bueno, esta es una escena muy significativa de esos efectos negativos que puede tener un fanatismo religioso. No, pues...